El problema del reconocimiento del general Victoriano Huerta por parte del gobierno norteamericano había quedado pendiente en la administración de William H. Taft, después del cual pasó a manos de Woodrow Wilson. Este último tomó precauciones para no actuar ligeramente. Huerta deseaba ser reconocido por las potencias extranjeras, principalmente por los Estados Unidos. Mandó enviados a Washington con el fin de dialogar con los agentes del presidente y ver qué se podía lograr con esto. Woodrow Wilson, por su lado, destituyó de su cargo al embajador Henry Lane Wilson en agosto de 1913 por haberlo creído partidario de Huerta y cómplice de este en la muerte de Madero. Posteriormente, el presidente nombró a comisionados especiales, George Carruthers, John Lind y William Bayard Hale, con la misión de investigar lo que verdaderamente pasaba en México. Los enviados simpatizaban con la administración del presidente norteamericano, a diferencia de Lane Wilson, quien se había opuesto a sus puntos de vista en cuanto al ajuste de las condiciones de México. El presidente Wilson exigía el cumplimiento de los siguientes objetivos: restaurar el orden en México, para lo cual los Estados Unidos fungirían como mediadores. Pedían, además, el cese de hostilidades y, finalmente, que se dieran elecciones constitucionales para elegir al presidente y al Congreso. El resultado sería reconocido por los norteamericanos, así como también por la parte beligerante. Los angloamericanos advirtieron que Victoriano Huerta no sería aceptado por ellos como candidato a la presidencia de la República. Por su parte, los constitucionalistas se negaron a reconocer a un candidato impuesto por Huerta o los Estados Unidos. La naturaleza intervencionista de las propuestas hizo que éstas fueran rechazadas, tanto por el gobierno huertista como por las facciones revolucionarias. La soberanía del país estaba en juego. Habían llegado buques de guerra norteamericanos a Sinaloa, Acapulco y Veracruz. En virtud de las tensiones entre ambos países, se suscitaron manifestaciones de hostilidad por parte de los presidentes de ambas repúblicas. Victoriano Huerta declaró que resistiría por medio de las armas cualquier intervención norteamericana en los asuntos internos de su país. Han llegado al límite de mi paciencia en cuanto a la política de no reconocimiento. Rehúso mediación o intervención de los Estados Unidos aquí. Woodrow Wilson declaró, por su parte, que no tenía ninguna intención de reconocer a un gobierno de carniceros. Creía que los tiranos, dictadores o usurpadores no hacían posible el autogobierno, ponían en constante peligro la vida de los ciudadanos extranjeros, perjudicaban el crédito y, sobre todo, frenaban el libre desarrollo de los negocios extranjeros, de los cuales Wilson era ferviente partidario. El gobierno de Huerta era ilegítimo, lo cual iba contra los ideales de democracia y libertad del pueblo estadounidense. Llegó un momento en que el deseo de derrocar a Victoriano Huerta se convirtió en la meta de Wilson, se le volvió un asunto personal. El presidente mexicano desagradaba profundamente al norteamericano, pues representaba la antítesis de su moralidad puritana. Ningún hombre puede decir qué pasará mientras tratemos con un bruto desesperado como ese traidor, Huerta. Dios nos salve de lo peor. Los informes acerca del general Huerta que Wilson recibió de su enviado personal, William Bayard Hale, no hicieron más que aumentar el resquemor hacia él. Es un viejo parecido a un simio, tomado o medio tomado, nunca está sobrio, conserva siempre su astucia. En agosto de 1913, el presidente Wilson se dirigió al Congreso para explicar, primero, la situación de México y, luego, la política que pensaba seguir. Los Estados Unidos mantendrían una actitud de espera vigilante. Según el mensaje, Wilson quería la paz para el vecino país, pero esta solo se podía lograr si México aceptaba honorablemente sus servicios. El presidente Wilson y su secretario de Estado, William J. Bryan, actuaron conforme a los informes que les habían mandado los enviados John Lind y William Hale. Todo desembocó en la demanda de que Huerta fuera destituido y se creara un nuevo gobierno soportado y reconocido por los Estados Unidos. De la resolución que tomara el gobierno mexicano sobre estas cuestiones dependían las futuras acciones diplomáticas de la administración de Wilson hacia México. El general Huerta atizó más contra la mala voluntad que el presidente norteamericano tenía hacia él, no respetó su palabra de que convocaría a elecciones libres, previstas para el 26 de octubre de 1913, se consolidó como dictador y disolvió el Congreso. La administración en Washington amenazó con una intervención armada si no se cumplían sus exigencias y Wilson, exasperado, declaró: será un deber de los Estados Unidos usar medios no tan pacíficos para quitar a Huerta si éste no se retira forzado por las circunstancias. Los petroleros, por otro lado,
retiraron su apoyo a Huerta por su creciente hostilidad y actitud antinorteamericana. A lo largo de su historia, los Estados Unidos han reconocido a gobiernos ilegítimos si estos estaban dispuestos a favorecerlos, así que, fuera de un motivo personal, no había razón para que se negaran a reconocer al gobierno del general Huerta. En un primer momento, Wilson se sintió presionado por los capitalistas de su país para reconocer al gobierno porque éste favorecía sus intereses. Incluso hubo peticiones dentro de la nación norteamericana para que Wilson se aprovechara de la situación y se apoderara del norte del territorio mexicano, a lo cual se negó por considerarlo una abierta declaración de guerra. Para Victoriano Huerta, en cambio, su enemigo era un pobre soñador que creía que los gobiernos de Centroamérica se dirigían igual que el suyo. Wilson enfrentó la oposición en ambas cámaras. Miembros del Partido Republicano y del mismo Partido Demócrata, el suyo, manifestaron su descontento, argumentando que al presidente simplemente no le agradaba la manera como el jefe de Estado, Huerta, había obtenido su posición. Woodrow Wilson necesitaba explicar su intromisión en México a las naciones europeas. Cuando finalmente se decidieron a intervenir, el secretario de Estado, W. J. Bryan, mandó un manifiesto a todas las embajadas extranjeras para justificar su acción, apelando siempre a la cuestión moral. De marzo a octubre de 1913, el gobierno norteamericano intentó por todos los medios posibles obligar a Victoriano Huerta a renunciar, valiéndose más de medios diplomáticos que de la fuerza. Incluso recurrió al soborno. Trató de privar a Huerta del apoyo de Gran Bretaña, lo que finalmente logró, dejando al general totalmente aislado. Las otras potencias con importantes intereses en México se declararon dispuestas a seguir la delantera norteamericana. Huerta contó en un principio con el apoyo de Alemania, Japón y, sobre todo, de la Gran Bretaña. Por la presión que ejercieron los Estados Unidos en materia diplomática, los europeos hicieron su ayuda menos aparente. Alemania, en cambio, trataba de alimentar las diferencias entre México y los Estados Unidos. Le convenía que los norteamericanos se involucraran en una guerra que desviara su atención de los manifiestos conflictos bélicos que se vivían en ese momento en Europa. En todo momento, la intervención político-diplomática de los Estados Unidos en los asuntos internos de México fue rechazada tanto por el gobierno del general Huerta como por los constitucionalistas. Francisco León de la Barra había declarado en una entrevista que en caso de una intervención por parte de los Estados Unidos, todos los partidos, a pesar de sus diferencias, se unirían contra el invasor. Seguramente los distintos grupos en México se preguntaban con qué derecho el presidente norteamericano dictaba la línea política que el pueblo mexicano debía seguir. Todo razonamiento fundado en el derecho de soberanía por parte de México había resultado en vano. El objetivo del presidente norteamericano fue aislar a Huerta por completo, privarlo de toda simpatía moral y material. Se cansó de esperar pacientemente para ver cómo se resolvían los acontecimientos, los cuales tuvieron un nuevo giro al no cumplir Huerta con las exigencias norteamericanas. Wilson acusó al gobernante mexicano de mala fe y, desde ese momento, el afán de derrocarlo se convirtió en una obsesión. Acto seguido, se acercó a los constitucionalistas facilitándoles armas con la esperanza de que unieran sus fuerzas con las del presidente para derrocar al usurpador. Cabe preguntarnos hasta qué punto le importaba la destitución de Huerta como para poner en serio peligro de guerra a su nación. Parece que los intereses económicos fueron un factor que presionó a Wilson, pero sin duda, hubo algo más. El presidente tenía una determinada moral política y quería que todas las naciones centroamericanas, entre las que incluía a México y se plegaran a ella, en suma, que se convirtieran en parte de ese sistema hegemónico que era el sistema estadounidense. Woodrow Wilson intenta un acercamiento con Venustiano Carranza. Para 1914 le quedaban al presidente Wilson pocas opciones con respecto a México. Se había mezclado en los asuntos de este país como ningún otro presidente anterior a él lo había hecho. No podía retirarse y dejarlo todo en manos de los mismos mexicanos, cuando había declarado tantas cosas que resultaban ahora difíciles de olvidar. La primera opción que tenía era reconocer a Huerta, lo cual era impensable. Aceptarlo significaba prácticamente capitular. Por otro lado, no era conveniente ordenar una invasión a gran escala y por tiempo prolongado sobre el país vecino dadas las tensiones que vivía Europa. Victoriano Huerta estaba ya prácticamente derrotado por los avances de los rebeldes y por las presiones del extranjero. La revolución tomaba un cariz distinto con las victorias de los constitucionalistas. La única salida que le quedaba al presidente Wilson
y que parecía ser la más viable para lograr la destitución del general Huerta, era el apoyo a los constitucionalistas, a quienes utilizó como instrumentos para derrocar a Huerta. No sería muy desencaminado pensar que antes de octubre de 1913, los diplomáticos norteamericanos habían utilizado a los revolucionarios para presionar a Huerta, pero temían un crecimiento excesivo de la fuerza de aquellos. Tanto Woodrow Wilson como Carranza desconocían al general Huerta, principalmente porque éste había tomado ilegalmente el poder. Wilson ofreció ayuda pensando que obtendría a cambio la fuerza necesaria para poder derrotar a Huerta. Es muy claro el viraje de la política del presidente en este momento. Abandonó la idea de crear un gobierno provisional y apoyó una parte beligerante, lo cual era contrario a sus primeras intenciones. John Lind había declarado que con los rebeldes no se concertaban armisticios. Sin embargo, afloró el pragmatismo norteamericano en un esfuerzo por resolver las necesidades más apremiantes. Por otro lado, Venustiano Carranza había dado órdenes estrictas a sus fuerzas de que protegieran lo más posible los bienes y las personas de ciudadanos norteamericanos. El problema fue que ni el presidente Wilson ni su secretario de Estado contaron con que su enviado especial se toparía con un testarudo, un hombre intratable como lo fue para ellos Carranza. Se debe resaltar que si el jefe constitucionalista aceptó la ayuda de armamento por parte de los Estados Unidos, nunca se subordinó a ellos, sino por el contrario, repudió abiertamente la política agresiva e intervencionista de su vecino. Siempre se opuso a una invasión extranjera, así como a una intervención por parte de esa potencia en los asuntos internos de México. Carranza tuvo el mérito de haber defendido la soberanía del país, negándose a negociar el orden interno de este. Los constitucionalistas nos rehusamos a admitir que cualquier nación en este continente actuando sola o en conjunción con potencias europeas interfiera en asuntos domésticos en la República Mexicana. Venustiano Carranza, como heredero de una tradición liberal juarista, tuvo un firme concepto de nacionalidad que no encontramos en los caudillos Francisco Villa y Emiliano Zapata. Según parece, existió correspondencia entre John Lind y los zapatistas con el fin de que estos últimos entraran en contacto con el gobierno de Wilson. Hay documentos que reflejan la gran simpatía que los zapatistas demostraron tener hacia el gobierno de Washington. Los villistas, por su lado, tuvieron en un principio una actitud mucho más amistosa hacia los Estados Unidos que los carrancistas. Incluso existió una red de intercambio comercial de ganado entre Villa y los norteamericanos, que se hizo indispensable para el abastecimiento de las fuerzas del primero. En Villa no es muy claro el concepto de soberanía. Permitió la intervención de una comisión extranjera para que llevara a cabo la investigación del caso de un inglés, William Benton, que había sido asesinado, a lo cual Carranza se opuso enérgicamente. En un principio, Villa mostró una actitud muy favorable hacia los Estados Unidos hasta que estos dieron su reconocimiento a Carranza el 19 de octubre de 1915. El primer jefe constitucionalista terminó con las esperanzas de Wilson de dirigir la Revolución Mexicana por la vía que él quería. Muy herido por la negativa de Carranza de aceptar ayuda norteamericana, Wilson pensó que no tenía otra alternativa que proceder por su cuenta a eliminar a Huerta. El gobierno norteamericano todavía se valió de un último recurso para que los revolucionarios se doblegaran ante sus deseos y, en junio de 1914, interrumpieron el suministro de armas a los revolucionarios. Temían que el movimiento utilizara las armas para defenderse de una intervención armada por parte de los estadounidenses. Por ningún lado encontró el presidente Wilson el camino deseado para imponer sus condiciones a México. El siguiente paso era elaborar una justificación y esperar un suceso que sirviera de excusa, el cual no tardó en llegar, debido al rápido desarrollo de los acontecimientos revolucionarios. Wilson juega su última carta, el desembarco norteamericano en Veracruz. La invasión norteamericana al puerto de Veracruz no es el tema principal de este trabajo, sino los factores internacionales que ocasionaron dicha invasión. Fue este hecho la conclusión de los problemas diplomáticos que se venían gestando desde 1913, particularmente desde que Victoriano Huerta se apoderó del gobierno y Wilson fue electo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Por su génesis, la política exterior de los Estados Unidos tuvo un carácter intervencionista. En un principio, el presidente Wilson se abstuvo de ordenar una acción militar, mientras que, en una segunda etapa, tuvo que intervenir de manera directa porque ya no le quedaba otro remedio. Ciertamente, hubo una discordancia entre la teoría y la práctica a los ojos del mundo. El presidente había dicho que sus móviles eran los ideales de justicia, democracia,
libertad y principios pacíficos de reconocimiento de pueblos. Sin embargo, interfirió en los asuntos domésticos de México, desconoció al gobierno y presionó para imponer a un candidato a la presidencia que favoreciera sus intereses. Ante el rompimiento entre Francisco Villa y Venustiano Carranza, el presidente norteamericano tuvo ante sí un dilema que resolver. Si intervenía, existía el peligro de que se prolongara la guerra. Si no lo hacía después de tantas amenazas lanzadas por él hacia México, quedaría como un fanfarrón. Woodrow Wilson estaba consciente de los peligros e implicaciones de una guerra mexicano-norteamericana. En 1913 había propuesto a Venustiano Carranza que aprobara una intervención por parte de los Estados Unidos y colaborara con él para proteger las vidas y propiedades de los extranjeros. Como sabemos, el primer jefe constitucionalista enérgicamente se opuso a tal acción. La resistencia de Huerta y la poca disposición de las fuerzas carrancistas para ayudar al presidente despertaron en Wilson el deseo cada vez mayor de intervenir directamente en México para asegurarle así, a los Estados Unidos, una posición clave en el país y les permitirá ejercer mayor control sobre el futuro desarrollo del mismo. Parece que el mandatario ya había tomado la decisión de emprender una acción armada en México cuando llegó a Washington la noticia de que el barco alemán Ipiranga se acercaba a Veracruz con equipo bélico para abastecer al general Huerta. El 12 de abril, Wilson dio órdenes de apoderarse del puerto inmediatamente. El pretexto fue un suceso trivial que ocurrió el 9 de abril. Marinos estadounidenses fueron aprehendidos por fuerzas federales y puestos en libertad poco después, como resultado de un evidente malentendido. El motivo fue utilizado por los Estados Unidos para invadir. El incidente hubiera pasado sin una crisis si Wilson no hubiera estado buscando un pretexto en ese momento para una operación militar a gran escala contra Huerta. Las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos por unanimidad apoyaron la política agresiva del presidente, pidiendo una reparación por las acciones indignas cometidas por el gobierno de Huerta. Tanto republicanos como demócratas insistieron en que su paciencia se había agotado. Sin embargo, no faltó quien acusara a Wilson de haber movido la flota con motivo de un prejuicio personal hacia Huerta. El gobierno de Washington mandó sus fuerzas hacia México el 18 de abril, pues estaban cansados de contemporizar con el gobierno de Huerta y porque procedían en nombre de la libertad y para el bien de la humanidad. Los Estados Unidos delegaron toda la responsabilidad del conflicto a Huerta, pues éste se había negado a dar órdenes de saludar a la bandera norteamericana, como se le había exigido. La intervención levantó una oleada de indignación tanto en México como en los Estados Unidos, pues significaba una violación de los derechos de México como país soberano. La opinión pública repudió el hecho al verlo carente de razones de peso. Muchos criticaron al presidente por hacer la guerra basado en un absurdo punto de honor, otros lo calificaron de hipócrita, de defender al imperialismo, por haber sido poco franco con su pueblo y el Congreso. Fue un momento triste para el presidente quien reclamaba el liderazgo moral del mundo. La situación favoreció a Venustiano Carranza. Hubo una unión nacional para hacerle frente al enemigo. Las filas de los constitucionalistas aumentaron considerablemente y Carranza quiso demostrar que su meta era crear un verdadero gobierno nacional para hacerle frente al enemigo. Las filas de los constitucionalistas aumentaron considerablemente y Carranza quiso demostrar que su meta era crear un verdadero gobierno nacional. El jefe revolucionario exigió la retirada de las tropas norteamericanas, las cuales permanecieron en territorio mexicano 11 meses. El 2 de abril de 1917, los Estados Unidos entraron a la guerra europea donde también se manifestó el idealismo de su dirigente. Se lanzó a una nueva cruzada que mostró otra vez que la doctrina del aislacionismo en política exterior propugnada por George Washington había quedado muy atrás desde hacía tiempo.